Continuando con el ciclo de lecciones sobre las competencias en orientación para la intervención, hacemos un primer análisis más profundo del modelo pedagógico de competencias que señala el Dr. George Vera, en el cual encontraremos tres campos de competencia para la intervención en orientación: las competencias intelectuales, las competencias conceptuales procedimentales y las competencias operacionales. En esta oportunidad, iniciaremos una aproximación sobre las competencias operacionales, que, como lo hemos indicado, son las competencias que viabilizan la teoría en orientación en aplicaciones concretas mientras se interactúa con el cliente. En su estructura interna, las competencias operacionales se organizan en tres niveles de complejidad. Entiéndase, competencias operacionales básicas, intermedias y avanzadas. Específicamente, daremos un vistazo sobre las competencias operacionales básicas para la intervención. Como recordarás, las competencias operacionales básicas son las que sirven para crear las mejores condiciones profesionales entre el profesional del asesoramiento y el cliente. La empatía, el rapport, la escucha activa, la estimulación verbal mínima, el seguimiento verbal, el contacto visual, la observación, la cualidad vocal, el lenguaje corporal, la exploración y la sumarización componen el conjunto de competencias operacionales básicas para la intervención en orientación. Al hablar de la empatía, nos referimos a una capacidad natural y susceptible de ser desarrollada mediante formación. Desde el punto de vista de la orientación, se puede entender a la empatía como la capacidad para percibir, entender y responder de forma orientadora a la vivencia emocional y cognitiva del cliente. Filosóficamente, en la empatía se asienta la esencia humana del proceso de orientación, es decir, es lo que hace que la orientación sea un encuentro humano e interpersonal porque permite que el orientador entienda la experiencia del cliente en sí mismo como si fuera suya. Percibo, siento, pienso y actúo. Percibo su dolor, siento su pena y el deseo de ayudarle. Pienso cómo ayudarle y, por tanto, actúo para ayudarle. Estas consideraciones filosóficas sugieren que el sentimiento de la compasión es posible por la empatía. En efecto, como indica Tanya Singer, a través de la neurociencia se ha hallado la base neurológica para la empatía, y con esto se puede evidenciar el cómo la empatía genera respuestas psicológicas y fisiológicas para ayudar al otro. Por ello, técnicamente, la empatía hace posible que el orientador aprenda y ejerza positivamente el resto de las competencias operacionales para la intervención. La empatía es tan esencial para un orientador que esta es la base de las competencias operacionales básicas en orientación, las cuales, a su vez, son la base de las competencias operacionales intermedias y avanzadas. De acuerdo con el modelo de formación del Dr. Vera, la empatía es una competencia ontológica operacional, sumamente integrada con las competencias intelectuales en sus dimensiones analíticas, emocionales y éticas. De esta manera, si el orientador no es empático, su ejercicio de la orientación sería muy limitado por no contar con la suficiente profundidad humana. El orientador tendría serias dificultades para estimular los cambios a los cuales el cliente aspira, y puede el orientador más bien convertirse en un simple dador de consejos y soluciones sin asistir al cliente en el desarrollo de su propia capacidad para el cambio positivo y la toma de decisiones sanas sobre sí mismo. En conjunto con la empatía, el rapport es la otra capacidad humana indispensable para el ejercicio de la orientación o el asesoramiento profesional. Si la empatía tiene que ver con entender y tener un deseo de ayudar al otro, el rapport hace viable la creación del clima emocional apropiado y necesario entre orientador y cliente. Así, el rapport es una de las competencias operacionales básicas por excelencia. El rapport es una capacidad humana que permite al orientador crear un ambiente de calidez y entendimiento apropiado con el cliente para desarrollar el trabajo de orientación. La demostración de esta capacidad tiene lugar cuando el orientador asume una actitud abierta, cordial, pausada, relacional, intencional e invitacional para conversar. Cuéntame de ti. Déjame saber en qué puedo ayudarte.
¿Qué asuntos te traen a orientación? ¿Qué necesitas de mí para que te sientas en confianza? ¿Cómo sería este proceso exitoso para ti? Este tipo de abordajes facilitan que el cliente se sienta escuchado, entendido y dispuesto a trabajar sus asuntos con el orientador. Por el contrario, si el orientador tiene dificultades para practicar el rapport, entonces el proceso de orientación sería superficial e inseguro, haciendo que la desconfianza se haga presente. El cliente se sentiría desmotivado, desinteresado, no escuchado y abandonaría el proceso sin haber atendido debidamente los asuntos que lo trajeron a orientación. En lugar de ser un encuentro, sería más bien un desencuentro. Por otro lado, la escucha activa refiere la atención concentrada del orientador en lo que el cliente dice, cómo lo dice y cómo lo expresa física y emocionalmente. Por ello, para escuchar activamente, el orientador debe aprender a hacer silencio mental y verbal. El silencio mental es aquel mediante el cual se atiende lo que el cliente comunica, sin interpretar o razonar. La mente del orientador está con el cliente y no en otro lugar. El silencio verbal implica no interrumpir al cliente en sus planteamientos. Solo se interrumpirá al cliente cuando no se entiende lo que está diciendo. La escucha activa ayuda a hacer el registro informativo que el orientador hace sobre el cliente. Si esta competencia no está bien ejercida, el cliente se sentirá no escuchado ni entendido, lo cual generará frustración y desmotivación. Claramente, una mala praxis profesional de la orientación. Paralelamente, la estimulación verbal mínima es también una competencia que comunica al cliente que se le está escuchando. Esta competencia, bastante técnica, trata sobre animar delicadamente al cliente para que continúe con su relato. La estimulación verbal mínima se expresa en frases cortas. Algunas de las frases que pudieran emplearse pueden ser: ajá, ah, ya veo, entiendo, te sigo, me doy cuenta, está claro. Por favor, continúa. Es importante estar consciente del uso apropiado de la estimulación verbal mínima. La estimulación verbal solo se usa cuando el estado emocional del cliente lo permite. Si el cliente está emocionalmente en dolor, se debe respetar y no insistir en obtener más información en ese momento. En combinación con la escucha activa y la estimulación verbal mínima, el seguimiento verbal complementa la atención intencional del orientador sobre la persona del cliente y sus asuntos. En este caso, el seguimiento verbal es la capacidad del orientador para mantener su atención en el tema que el cliente va desarrollando. Si la escucha activa hace que el orientador capte el mapa del mundo subjetivo del cliente, el seguimiento verbal permite identificar los diferentes temas comunicados por el orientado, mientras se le estimula para elaborar más sobre los mismos en caso de ser necesario. Algunas formas de cómo hacer el seguimiento temático y estimular al cliente pudieran ser: hace un momento decías cómo te trata tu esposa. ¿Qué tal si me cuentas más sobre ese tema? Cuando hablas sobre cómo te sentiste con la noticia, ¿qué más hubo en tu mente en relación con la noticia? Además de decir sobre lo mal que te fue con tu primo, también dices que no te la llevas bien con otros miembros de la familia. ¿A qué te refieres con no llevártela bien con la familia? Si por alguna circunstancia el orientador no es capaz de seguir al cliente verbalmente, se produciría una pérdida de información y el cliente puede cuestionar la capacidad del orientador para seguir su diversidad temática. Al haber discutido lo concerniente a la empatía, el rapport, la escucha activa, la estimulación verbal mínima y el seguimiento verbal, te invitamos a ver el próximo video en el que veremos el resto de las competencias operacionales básicas en orientación para la intervención. Recuerda, te invitamos a suscribirte al canal y si te gustó este contenido, apóyalo con un like.